Imaginen un imperio tan poderoso que hizo temblar a las coronas de España y Portugal, un estado dentro de un estado, construido en el corazón de la selva sudamericana, con su propio ejército, sus propias leyes y una riqueza que desafiaba a los reyes. Esta es la increíble y poco contada historia del imperio oculto de la Compañía de Jesús. Desde principios del siglo XVII hasta su expulsión a mediados del XVIII, los jesuitas no solo evangelizaron, sino que construyeron una de las estructuras sociopolíticas y económicas más fascinantes y controvertidas de la historia. ¿Cómo lo hicieron? La clave estaba en las famosas reducciones jesuíticas. En teoría, estas reducciones eran comunidades utópicas diseñadas para proteger a los indígenas, principalmente los guaraníes, de la explotación y la esclavitud. Los misioneros les enseñaban la fe cristiana, pero también música, artes y oficios. Construyeron ciudades con una arquitectura impresionante, con iglesias barrocas que aún hoy nos dejan sin aliento, plazas ordenadas y viviendas para miles de familias. Para los guaraníes era un refugio, un escape de la brutalidad de los encomenderos españoles y sobre todo de los temibles banderantes portugueses, cazadores de esclavos que arrasaban la región. Pero bajo esta fachada de piedad y protección, se escondía una máquina económica de una eficiencia asombrosa. Las reducciones no eran solo pueblos misión, eran centros de producción industrial a una escala nunca antes vista en la región. La vida en las reducciones estaba rígidamente organizada. El trabajo era colectivo y obligatorio, desde el amanecer hasta el anochecer. Los guaraníes trabajaban en los campos y talleres bajo la estricta supervisión de los padres jesuitas y que producían de todo: algodón, tabaco, cuero, textiles de alta calidad y, por encima de todo, la joya de la corona, la yerba mate. Los jesuitas perfeccionaron el cultivo y procesamiento de esta planta, convirtiéndola en el oro verde de la época. La demanda de yerba mate era enorme en todo el virreinato, desde Buenos Aires hasta el Alto Perú. Y aquí viene el punto que enfurecía a las monarquías europeas. Todo este vasto imperio comercial operaba en la ley práctica, libre de impuestos. Los jesuitas argumentaban que sus bienes estaban destinados a la obra de Dios y al sustento de los indígenas, por lo que negociaron exenciones fiscales que les permitieron acumular una fortuna gigantesca. Sus barcos navegaban los ríos Paraná y Uruguay cargados de mercancías, generando ganancias que no iban a las arcas de Madrid o Lisboa, sino directamente a las de la Compañía de Jesús. Competían directamente con los comerciantes coloniales, pero con una ventaja insuperable: no pagaban tributos. Esto, para las coronas, era inaceptable. Era un agujero negro fiscal que desviaba una riqueza incalculable. Pero la amenaza no era solo económica. Para proteger sus prósperas reducciones de las incursiones de los banderantes, los jesuitas hicieron algo impensable: crearon un ejército, rompiendo las leyes coloniales que prohibían a los indígenas portar armas de fuego. Consiguieron permisos especiales y no solo eso, establecieron talleres para fabricar sus propias armas, desde mosquetes hasta cañones. Entrenaron a los guaraníes en tácticas militares europeas. Formaron regimientos de caballería e infantería, creando una fuerza de combate formidable y disciplinada, que llegó a contar con decenas de miles de soldados. Este ejército guaraní no solo defendió con éxito las reducciones, sino que en ocasiones fue prestado a los gobernadores españoles para luchar contra los portugueses u otras amenazas. Eran la fuerza militar más poderosa de la región, pero su lealtad última no era para el rey de España, sino para la orden jesuita. Imaginen la situación desde la perspectiva de un monarca europeo. En tus propias colonias existe una organización religiosa que controla un vasto territorio, que no paga impuestos sobre su inmenso comercio, que dicta sus propias leyes y que, para colmo, tiene el ejército privado más grande del continente. La pregunta era inevitable y aterradora: ¿quién gobierna realmente aquí? ¿El rey o el superior general de los jesuitas en Roma? Este poder dual se volvió insostenible. Los jesuitas tenían su propia diplomacia, negociaban directamente con autoridades indígenas y portuguesas, y actuaban como una entidad soberana. La tensión llegó a su punto álgido con el Tratado de Madrid de 1750, donde España cedió a Portugal un territorio que incluía 7 de las más prósperas reducciones jesuíticas. Los jesuitas y los guaraníes se negaron a aceptar el tratado. El resultado: la guerra guaranítica. El ejército jesuita guaraní se enfrentó a las fuerzas combinadas de España y Portugal. Aunque finalmente fueron derrotados, demostraron al mundo su increíble poder militar y su desafío abierto a la autoridad de los reyes. Esta fue la gota que colmó el vaso.
Las cortes europeas, influenciadas por las ideas de la Ilustración y el absolutismo monárquico, ya veían con recelo el poder global de la compañía. La guerra en América del Sur fue la excusa perfecta. Acusados de crear un Estado dentro del Estado y de conspirar contra las coronas, los jesuitas fueron sistemáticamente expulsados de Portugal, Francia, España y sus respectivos imperios a partir de 1759, en una operación militar masiva y coordinada. Las tropas reales llegaron a las reducciones, arrestaron a los misioneros y los deportaron a Europa. El gran experimento social y económico llegó a su fin de forma abrupta. Sin la estructura jesuita, las reducciones decayeron rápidamente. Los guaraníes se dispersaron. Muchos cayeron de nuevo en la servidumbre o la pobreza, y las magníficas ciudades de la selva fueron abandonadas y devoradas por la vegetación. La historia del imperio jesuita en América es una de las más complejas y fascinantes. ¿Fueron héroes que crearon una utopía para los indígenas, o fueron maestros manipuladores que construyeron un imperio económico a sus espaldas? La respuesta, probablemente, se encuentre en un punto intermedio, pero lo que es innegable es que, durante casi 2 siglos, la Compañía de Jesús gobernó un reino oculto en el Nuevo Mundo, un poder tan grande que los reyes de Europa decidieron que solo había una solución en destruirlo por completo: la caída de un imperio dentro de otro, la expulsión de los jesuitas. ¿Cómo es que la orden religiosa más poderosa del mundo fue desmantelada con una precisión militar implacable, que los llevó a desafiar a 2 imperios a la vez? Prepárense, porque la historia es digna de una película de suspenso. Todo comenzó a explotar con la firma del Tratado de Madrid en 1750. Imaginen la escena en España y Portugal. Las 2 superpotencias de la época redibujan el mapa de Sudamérica. En el papel, era un simple intercambio de territorios, pero para los jesuitas era una declaración de guerra. El tratado les ordenaba entregar 7 de sus más prósperas y ricas reducciones guaraníes, ubicadas en lo que hoy es el sur de Brasil y Paraguay, al dominio portugués. Estas no eran simples misiones, eran auténticas ciudades-estado, centros de poder económico, cultural y espiritual, con una población de decenas de miles de indígenas guaraníes que habían construido una sociedad única bajo la tutela jesuita. La respuesta de la Compañía de Jesús fue un desafío directo y sin precedentes a la corona. Se negaron en rotundo a acatar la orden. No iban a entregar el trabajo de más de un siglo ni a Isusfields a los portugueses, conocidos por su brutal trato y la caza de esclavos. En lugar de obedecer, los jesuitas hicieron algo impensable: organizaron a los indígenas guaraníes para la resistencia armada. Así estalló la Guerra Guaranítica. Por varios años, un ejército indígena, entrenado y a menudo liderado por los propios jesuitas, se enfrentó a las fuerzas combinadas de los ejércitos profesionales de España y Portugal. Esta guerra fue la gota que colmó el vaso. Para las cortes europeas fue la prueba definitiva de lo que sospechaban y temían a los jesuitas. No eran simplemente sacerdotes, eran un poder político y militar autónomo. Un Estado dentro del Estado que no reconocía la autoridad de los reyes cuando chocaba con sus intereses. Habían cruzado una línea de la que no había retorno. La idea de que unos religiosos pudieran levantar un ejército contra sus propios soberanos era escandalosa y absolutamente intolerable para el absolutismo monárquico del siglo XVIII. Y aquí es donde entra en escena el gran arquitecto de su destrucción, Sebastião José de Carvalho y Melo, más conocido como el Marqués de Pombal, el poderoso primer ministro de Portugal. Pombal era la encarnación del despotismo ilustrado. Creía en un Estado fuerte, centralizado y moderno, donde el poder del rey fuera absoluto, y desde su perspectiva, el mayor obstáculo para lograr esa modernización y control total era la Compañía de Jesús. Veía su influencia en la educación, su inmensa riqueza y su lealtad directa al Papa como una amenaza directa a la soberanía de la corona portuguesa. Pombal no se anduvo con rodeos. Orquestó una campaña de desprestigio a escala global, una de las primeras grandes operaciones de propaganda de la historia moderna. Acusó a los jesuitas de todo tipo de conspiraciones. Los culpó de incitar rebeliones, de acumular riquezas para crear un imperio independiente y, la acusación más grave de todas, de estar detrás de un intento de asesinato contra el rey de Portugal. Estas acusaciones, fueran ciertas o no, se difundieron por toda Europa, envenenando la opinión pública y la de otros monarcas. Pombal pintó a los jesuitas como una sociedad secreta, ambiciosa y peligrosa que amenazaba el orden establecido. Su campaña fue un éxito rotundo. Convenció a otras cortes europeas, especialmente a la española y la francesa, de que los jesuitas eran un enemigo común. Y entonces, actuó con una fuerza implacable. En 1759, en un acto sin precedentes, la Compañía de Jesús fue expulsada sumariamente de Portugal
y de todos sus dominios de ultramar, incluyendo el vasto Brasil. La operación fue ejecutada con un secreto y una precisión militar asombrosos. De la noche a la mañana, los jesuitas fueron arrestados, sus colegios y misiones cerrados, y todas sus inmensas propiedades y riquezas confiscadas por el Estado. Miles de miembros de la orden fueron subidos a barcos y deportados, abandonados en los estados pontificios. El ejemplo de Portugal fue contagioso. España, bajo el rey Carlos III, siguió el mismo camino en 1767. La expulsión de los jesuitas de España y sus vastos territorios americanos fue una operación aún más grande y compleja, planeada en el más absoluto secreto. Una noche, a la misma hora, en todo el Imperio Español, desde México hasta Filipinas, las tropas del rey irrumpieron en cada colegio, hacienda y misión jesuita. Los sacerdotes fueron arrestados, sus bienes incautados, y fueron puestos en camino al exilio. Lo mismo ocurrió en Francia, en Nápoles, en Parma y en poco más de una década, la orden más influyente del mundo católico había sido desterrada de las principales potencias católicas. El golpe final, sin embargo, tenía que venir de la propia Iglesia. Las coronas europeas no se conformaron con la expulsión, exigían la disolución total de la orden. Ejercieron una presión diplomática y política insoportable sobre el papado. Finalmente, en 1773, el Papa Clemente XIV cedió. Con la bula Dominus AC Redemptor, suprimió oficialmente la Compañía de Jesús en todo el mundo. Fue la victoria definitiva del poder secular, de los reyes y sus ministros ilustrados, sobre el poder de la Iglesia. El imperio jesuita, construido a lo largo de 2 siglos, se derrumbó. Las consecuencias fueron enormes. La expulsión dejó un vacío inmenso en la educación, la ciencia y la actividad misionera en todo el mundo, especialmente en las Américas. Las ricas reducciones guaraníes cayeron en la ruina, y su gente fue dispersada o esclavizada. El vasto conocimiento sobre lenguas indígenas, botánica y geografía que los jesuitas habían acumulado, se perdió en gran parte. Fue el fin de una era y el comienzo de un control estatal mucho más directo sobre la vida colonial. La historia de la expulsión de los jesuitas es un recordatorio brutal de cómo chocan el poder, la fe y la política, y como los imperios, no importa cuán poderosos parezcan, pueden ser derribados. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Nos vemos en el próximo video.